La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita a leer al mismo son. Bueno, el libro está en el stand del Ministerio de la Cultura y en todas las librerías del sur. Y bueno, va a recorrer el país. Saben que esta feria, una vez terminada, mañana, empieza su itinerancia por todos los estados de Venezuela. Así que bueno, todo el pueblo venezolano va a poder acceder a 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Yo voy a hablar muy brevemente en nombre de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, quienes pusieron el corazón en este trabajo, en el trabajo que se vio en toda esta feria, con más de 40 títulos bautizados, pero con un especial empeño en publicar este libro maravilloso que recoge los artículos que entre el 2002 y el 2003 publicara Walter Martínez los domingos, 76 domingos, en el diario Últimas Noticias. Quiero dar un especial agradecimiento a Coral Pérez, editora de este libro, quien con mucho cuidado trabajó cada frase, cada artículo, cada palabra en comunicación constante con el autor. También, bueno, por supuesto a los prologuistas del libro, el compañero Roy Charlton, a quien, bueno, le mandamos un saludo fraterno, cariñoso. Por supuesto a Ali Rodríguez Araque, también prologuista de esta edición. A Jairo Noriega, que estuvo encargado de la diagramación, Vanessa Chapman y Yesenia Galindo de la corrección, y bueno, del diseño de la colección, Dileni Jiménez y Hernán Rivera. Detrás de estos objetos hay un trabajo arduo, continuo, cuidado, que bueno, merece todo el aplauso y todo el respeto que podamos darles. Como una práctica que tiene que apegarse a los más altos valores, a los valores del servicio, del sacrificio bien entendido, ¿no? El sacrificio y estos valores están siempre reñidos con el ejercicio de gobierno entendido como una oportunidad para el privilegio. Esto es mucho más una oportunidad de ofrecerse en espíritu y cuerpo al servicio del pueblo venezolano, que, como era en la vieja política, una oportunidad para traicionar al pueblo venezolano. Dicho eso, yo tengo que reconocer, tengo que admitir aquí que yo estoy haciendo, digamos, uso de uno de los pocos privilegios que uno puede permitirse siendo ministro, y es el privilegio de darle la bienvenida aquí tanto a Walter Martínez como al maestro Ali Rodríguez Araque, a quienes admiramos profundamente. Nosotros no estaríamos aquí sin el esfuerzo, sin la vida de ellos ofrendada al servicio de la revolución venezolana, al servicio de la revolución bolivariana. En buena medida nosotros somos mejores como sociedad por el esfuerzo de gente, por el trabajo de gente como Walter Martínez y Ali Rodríguez Araque. Yo no preparé un discurso, yo solamente, insisto, quería que ustedes me permitieran estos par de minutos para darles la bienvenida a ustedes y para reiterarles que para nosotros es, bueno, para mí en lo personal es un privilegio decir estas palabras aquí, como seguramente todos asumimos que es un privilegio tenerlos hoy aquí con nosotros. Realmente todos queremos escucharlos a ustedes. En primer lugar, yo siento que aquí
falta alguien en este panel. Solamente que no quiso estar, digamos, en esta primera línea. Es Coral Pérez. Yo de verdad, es la editora del libro. Yo pido por favor un aplauso para ella. Y hay otra persona que realmente no lo pude contactar, él se llama Sabdiel. Sabdiel es un fotógrafo, él trabaja en BDB Canal 8 y él es el autor de esta magnífica foto. También un abrazo por favor para Sabdiel. Y pocas palabras, para mí es un honor haber contribuido a unir a dos cosas que yo quiero muchísimo. Primero, por supuesto, a mi compañero Walter Martínez y a la editorial El Perro y la Rana. Y además, me agrada muchísimo realmente que esto haya sido en la colección Alfredo Maneiro, porque hasta donde yo sé, Alfredo Maneiro es primo hermano de mi mamá, o un primo segundo de mi mamá. Y estoy muy orgullosa de ese parentesco. Muy pocas palabras, solamente quiero recomendar con especial énfasis los dos prólogos del libro. El primer capítulo, los documentos secretos de la ITT, que es algo que realmente está en plena vigencia en nuestro país con el golpe de Estado continuado y la guerra económica. Hay una entrevista aquí que se puso en dos partes, que es el terrorista más buscado del mundo. En el momento era el terrorista presunto más buscado del mundo, Abu Nidal, eso era por los años 70 y pico, de la cual Walter les va a comentar. Les recomiendo esta lectura. El casco desnudo, es el petróleo estúpido, Remember de Caldas, una muy importante, de Santa Fe 4 a San José, y La rebelión de las palomas. Yo agradezco mucho a Walter que me haya involucrado en este trabajo. Hicimos muchísimo, nos involucramos mucho en él, trabajamos muy duro, tuve el honor de ayudarlo y de que esto llegara a feliz término. También le quiero agradecer a José Negrón por haber sido el enlace feliz para esto, a Jordana, a Coral y a la editorial en general. Y quería saludar muy especialmente a nuestro embajador, el comandante Fausto, por haber hecho un gran esfuerzo para estar aquí acompañando a Walter en esta ocasión. Les recomiendo el libro y muchas gracias. Me di cuenta de que tenía que hablar por cada uno digamos de manera, también tomándome ese atrevimiento, hablar por cada uno de esos espectadores que crecieron al lado de ese programa que les permitió abrirse, ¿no? Al mundo, al conocimiento de las relaciones internacionales, de nuestra realidad, que como decía Ciro Alegría, este mundo no es, digamos, tan ancho y ajeno. Es decir, Walter de alguna manera también nos lo supo traducir, nos lo supo acercar. Y bueno, dije, tengo que hablar, pero tomando el consejo del propio Ali Rodríguez Araque, decidí más bien plasmar una anécdota, porque me parece que una de las cosas sabrosas que hay con Walter Martínez son ese cúmulo de anécdotas que hay, ¿no? que guarda, que muchos no conocemos y que yo tengo el privilegio de conocer. Y yo quería narrárselas, pues me parece que es lo mejor, como dice el propio embajador, antes que se me olvide, mejor dejarlo en papel. Entonces comienzo la anécdota. En la UCB, estoy hablando del 2001, en la Escuela de Antropología había una especie de ritual diario para los estudiantes, el cual comenzaba con una frase: ¿viste anoche Dossier? Se convertía en un sacrilegio hablar de casi cualquier cosa sin contar con los hechos mostrados por el profesor Walter. Hay que recordar que el uso expansivo de Internet vendría después del 2004.
Así que para muchos Dossier era una verdadera y única ventana a los acontecimientos internacionales. Cierto día se nos ocurre lanzarnos para el centro de estudiantes y bueno, comenzamos a meditar en qué acción podría inclinar la balanza a nuestro favor. Entenderán que por asuntos de principios y coherencia revolucionaria nos negábamos a hacer cervezadas y poner pachanga para ganar adeptos. Luego de unos cuantos debates, dimos con la idea de llevar al profesor Walter a una conferencia. Yo soy de Trujillo y estaba llegando a Caracas por primera vez, así que me pareció un viaje inhóspito y enrevesado eso de ir a buscar a nuestro héroe televisivo al canal CMT en Boleísta. Se podrán imaginar que 9 muchachos a bordo de un pequeño Festiva Verde, ¿se acuerdan de esos carritos chiquiticos? Bueno, habíamos 9 ahí, pues todo el mundo lo quería conocer. Y con una conciencia territorial que iba de Ciudad Universitaria a Chacaíto, yo soy de Trujillo, eso es lo que yo conocía de Caracas, tendría que dar como resultado el que creyese por momentos que no llegábamos a un canal de televisión, sino a un puesto fronterizo. Queda lejísimo. Pero en fin, nos apostamos desde las 4 de la tarde en un recodo del canal, desde donde un vigilante nos dijo, por allí va a llegar el profesor a eso de las 6:30. Y efectivamente, sin faltar, así como Immanuel Kant a su cita con el reloj y la rutina, Walter Martínez descendía de un automóvil justo a esa hora. Y entonces nos dimos valor y nos acercamos como quien se acerca a la pantalla de un televisor esperando traspasarla. Nos pusimos al frente y le dijimos, imagínense esto, lo que le dijimos, una locura. Profesor Martínez, la UCB lo necesita. Él se quedó frío ante la proposición y nosotros con una ráfaga de metralleta empezamos a lanzarle sin filtro nuestro plan electoral y la necesidad de romper con las innobles formas con que se gana el voto de los estudiantes nuevos. El profesor Martínez nos ve con esa paciencia y diría yo, con esa ternura del sensei antes de decir pequeño saltamonte y simplemente nos dice, muchachos, me honran, pero hoy Estados Unidos invadirá Afganistán. Y nos da una palmada en el hombro y se disculpa y nos deja allí en medio de la acera y nosotros lo vemos despedirse como si fuésemos parte de su propio set de televisión, como si acabáramos de ser testigos de una información solo reservada para el Consejo de Seguridad de la ONU. Nos quedamos con la quijada abierta y una fascinación sobrenatural. Solo con Chávez había sentido eso. Cuando salimos del marasmo, todos tenían su propia versión de la historia. Algunos decían que había aceptado. Otros juraban que nos habían enrolado sin saberlo en alguna misión de reconocimiento de la Armada venezolana. Y otros más osados, diría yo, consternados, decían que ese no podía ser Walter Martínez, pues no podían pensarlo sin un mapamundi a sus espaldas. 14 años después de ese momento, estoy aquí sentado desde un conocimiento más profundo del profesor Walter, digamos como parte de su familia. Y les digo que haría falta una empresa similar a la hecha por Ramonet en las 100 horas con Fidel para atrapar la esencia vital de todo lo que ha visto y presenciado este ser humano. Soy privilegiado de estar en una cena familiar, imagínense eso, de estar en una cena familiar y poderle decir, Walter, cuéntame cómo fue que te enteraste en el 91 de que Estados Unidos atacaría Irak. O dime cómo fue o cómo te sentiste al entrevistar a Fidel, a Gaddafi o a Gorbachev. O ¿en dónde fue que conociste la Boston Pops y a John Williams? ¿O podrías decirme cómo Uruguay salvó la producción de vinos y champañas de Francia? Si son cosas, imagínate. Y por así, cosas por el estilo innumerables, miles de historias. Ahora somos todos unos privilegiados por contar con este libro que abre aún más la oportunidad de conocer al profesor Walter Martínez. Y en esto hay que agradecer no solo a Walter, y ello porque no hay buen hombre que no tenga su Manuelita Sáenz al lado. En ese sentido agradecemos mucho a Lida por sistematizar, conservar y darle el empujón siempre necesario para que este tipo de obras vean la luz. También quiero agradecer como lector de a pie al ministro Iturriza y a Jordana García por esa visión y buen tino de regalarnos la edición de este texto. Y también, porque bueno, yo creo que estos son los lindos de estos momentos, al comandante Chávez, sin el cual ninguno de nosotros podemos. Cuando me invitaron para hablar sobre el libro y por supuesto también sobre Walter, pensé si escribía algo
Incluso antes de venir para acá, hice el intento de hacer un esquema. Pero por alguna razón, que yo mismo no podría explicar, decidí no hacerlo, sino hacer aquí eso que los viejos escritores decían cálamo ocurrente, como salga de la pluma. Porque además, como creo que hay algunos chavistas aquí, no sé por qué, pues estamos, digamos, entre familia, así que podemos hablar en confianza. En cuanto a Walter, es impresionante, de verdad, la cantidad de vivencias que se pueden sintetizar en un hombre. ¿En cuántos escenarios ha estado presente para poder afirmar que habla en el desarrollo de los acontecimientos, desde el mismo desarrollo de los acontecimientos y en los escenarios? Esa búsqueda incesante, ya no solamente del hecho, sino el porqué de los hechos. Eso que algunos han llamado periodismo de interpretación o interpretativo. Walter es por naturaleza un analista. No se contenta con registrar un acontecimiento, sino que busca detrás de la mera superficie del acontecimiento, de la noticia, de lo que ocurre, sino los por qué ocurren los hechos, que hay detrás de los mismos, particularmente en escenarios y en tiempos en que los medios se han convertido en uno de los principales factores dominantes en el mundo. Es una vieja verdad bien conocida de que quien tiene el poder económico ejerce también el poder espiritual de los pueblos. El capitalismo surge no solamente como un dominio económico, no solamente como un creciente y descomunal poder económico que abate totalmente todas las formas económicas existentes hasta el momento, sino que establece además un sistema de valores, construye también en las sociedades una cultura, una mentalidad, bueno, una cultura en fin de cuentas es un sistema de valores que le permite ejercer un poder descomunal, incluso sin apelar a la violencia explícita, porque por supuesto la violencia implícita está permanentemente en todos y cada uno de los actos de los representantes del capitalismo, sobre todo cuando se ha extendido por el planeta y ha configurado el fenómeno del imperialismo. Es de verdad impresionante todo el despliegue que ha estado particularmente Estados Unidos, Europa, sí, los grandes centros del poder económico mundial sobre la Tierra. No se trata solamente
de tener grandes cadenas de televisión, sino lo que ocurre día a día, por ejemplo, con la industria cinematográfica, con el periodismo en sus distintas vertientes. Cómo minuto a minuto, segundo a segundo, están vertiendo sobre la mente de la gente a escala planetaria, a donde quiera que uno vaya hoy en el mundo, prende el televisor, ya están informaciones, películas, distintas expresiones que llevan siempre implícito un mensaje. ¿Cómo logran a través de ese enorme poderío, quizás más grande que el mismo poder económico y que el poder militar? Porque el poder militar es una amenaza, es un factor, podríamos decir, de chantaje sobre los pueblos, sobre los países, sobre las naciones. Pero el poderío que implica el trabajo de los medios, del cine, de multitud de expresiones en este ámbito, es todos los días, permanentemente, y muchas veces con la mayor sofisticación. De allí que el rol que cumple un hombre como Walter Martínez y un programa como Dossier es invalorable, porque se trata no solamente de presentar las noticias, sino de presentar la realidad que hay detrás de las noticias y la manipulación que con muchísima frecuencia está expresada en la forma, incluso en el estilo en que se presentan las informaciones. En esas cadenas aparentemente se está informando de un acontecimiento en Siria, por ejemplo. Pero si se lee detrás de esa información tal cual está presentada, se puede percibir que detrás de la forma como se presenta la información hay un interés. Y ese interés no puede ser otro que los grandes propietarios de los grandes medios. Por lo ya dicho, quien tiene el poder económico busca por todos los medios también ejercer el poder cultural. Y es no solamente, ya lo dije, a través de la televisión, a través de la prensa, en el cine, en toda la variedad con que se expresa la ofensiva cultural. De allí que entonces contar con un analista que además presenta con cierta, pongamos la palabrita, sabrosura, las noticias. Porque oír a Walter no solamente es informarse sobre algo que ocurre, sino incluso por el estilo con que se presenta. Y se ha dicho hace mucho tiempo que el estilo es el hombre, pues es difícil disfrutar con las noticias de los grandes desastres que ocurren, pero como estilo en la presentación de los hechos hay un cierto disfrute, que por supuesto puede ir acompañado de un sufrimiento cuando se entera, por ejemplo, uno de la situación de los niños en cualquiera de los lugares del mundo donde se ciernen los desastres que impulsan los grandes intereses
del imperialismo, particularmente norteamericano, mas no solamente norteamericano, en muchos lugares del mundo. Paul Whitman dijo: quien toca un libro, toca a un hombre. En este libro, que contiene 76 artículos de Walter, cuyo título viene acompañado de unas expresiones con las cuales generalmente cierra su programa: 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La lectura del contenido de este libro es repasar, en la memoria está grabada la imagen de Walter, y uno está leyendo y es como si estuviera viendo la pantalla del televisor, con la ventaja de que aquí está escrito. Si uno se pregunta qué fue lo que dijo Walter, bueno, puede revisar de nuevo y saber qué fue lo que escribió Walter. Walter, creo que con mucho valor personal y profesional, ha estado en escenarios donde, bueno, narra los hechos en pleno desarrollo, pero además asumiendo algo sumamente importante, que es la verdad, el ejercicio del periodismo, con lo que debía ser un requisito absolutamente indispensable en todo periodista: la ética, su compromiso con la verdad, no deformar los hechos. Por supuesto que quien narra un hecho algo pone de sí mismo. Es muy difícil que alguien narre un hecho totalmente desprendiéndose y haciéndolo con total y absoluta objetividad. Creo que es una de las dificultades que presenta el ejercicio del periodismo. No es escribir una novela, pero no hay duda de que el ejercicio del periodismo es también un arte. Un buen periodista se caracteriza, por un lado, con un buen dominio del lenguaje. Cuando uno lee, sabe si ese periodista que escribe algo tiene una cultura limitada, tiene un lenguaje limitado, o si ese periodista maneja en profundidad el lenguaje, maneja la esencia de los problemas que está comentando, y sobre todo si lo que está diciendo está respaldado por un bagaje cultural. Yo podría decir a estas alturas, después de ya muchos años de oír, leer y conocer a Walter, que cuanto dice está respaldado por un profundo conocimiento de los hechos, de la historia y de los hechos, que es un ejercicio permanente de la verdad, no importa si gusta o no gusta, a quien sea. Es, en consecuencia, un ejercicio permanente de la ética. ¿Cuánto ganarían nuestros pueblos si ese fuera el norte? Si ese fuera la motivación de quien ejerce una labor tan delicada, tan importante como el periodismo. Porque
Porque quien escribe un ensayo, quien escribe una novela tiene todo el tiempo para informarse. O quien escribe un análisis, un libro analítico, tiene todo el tiempo para informarse, para corregir. Pero quien está trabajando el día a día de la noticia no tiene ese tiempo. De manera que lo que le sirve de apoyo es lo que ha acumulado previamente a la palabra que está expresando. Y creo que es el caso de Walter Martínez. Y quien lea este libro, una vez más lo digo con Walt Whitman, quien toca este libro, quien lea este libro, toca, conoce y quiere a Walter Martínez.